A partir de este momento, la permanencia de los niños frente al televisor es de exclusiva responsabilidad de los padres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando periodísticamente. Es el gran tema en el momento. La designación de 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, cabezas del Poder Judicial. Ya hay 6 personas seleccionadas, integran 2 ternas. Vamos a hablar con 2 de estos postulantes acerca de las ideas que tienen sobre el funcionamiento de un poder central. Solemos decir que la impunidad tiene allí esa cuna que genera para la sociedad esa sensación de frustración después con la democracia. La impunidad, el gran problema a vencer en nuestra sociedad. Vamos a hablar con 2 candidatos a ministros, recordando que además habrá otras 2 vacancias, una que va a surgir en diciembre y otra en abril, cuando los ministros Blanco y Torres Kimser pasen a cumplir también 75 años. Esto es Periodísticamente, comenzamos. En los últimos meses, el desempeño de la justicia en sus distintas dependencias se vio manchado por hechos de corrupción, denuncias e imputaciones. El manejo irregular por parte de políticos que usan sus influencias para manipular casos y ofrecer favores es uno de los desafíos que enfrentarán quienes sean electos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Hoy, en Periodísticamente, nos acompañan 2 de los 6 candidatos a ocupar estos cargos en reemplazo de Miguel Óscar Bajac y Alicia Pucheta de Correa. Hablaremos con Manuel de Jesús Ramírez Candia, convencional constituyente en 1992, quien también llegó a ocupar el cargo de asesor jurídico de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. Además, nos acompaña el doctor Marcos Antonio Con Gallardo, quien se desempeñó como juez penal de garantías y asesor jurídico de la presidencia de la Cámara de Senadores. Precisamente un proceso de designación de 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia que tiene sus ternas y hoy vamos a conversar con integrantes de cada una de estas ternas. Vamos a ver precisamente esa información que es la relevante, la designación de estas 3 personas, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Elodie Almirón, ternados para reemplazar a la ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa. Ese es el cargo vacante. La particularidad, las 3 personas integran el sistema de justicia en nuestro país actualmente. Y la otra terna, también con una característica común, los 3 integrantes son abogados que en este momento están ejerciendo la profesión en forma particular. Eugenio Jiménez, Marcos Con Gallardo y Rubén Romero, ternados para alcanzar la Corte Suprema de Justicia, en este caso en la convocatoria para reemplazar a Miguel Óscar Bajac, quien había cumplido 75 años el pasado 14 de julio. Y ya estamos con el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, uno de los postulantes. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo y muchas gracias por la invitación y estamos a disposición. Quiero compartir con nuestros televidentes un perfil del doctor Ramírez Candia, que de hecho fue el que obtuvo el mejor puntaje en este proceso que está llevando adelante o que estuvo llevando adelante el Consejo de la Magistratura, ya que ambas ternas fueron remitidas ya a la Cámara de Senadores. Manuel de Jesús Ramírez Candia, de extracción liberal, obtuvo el mayor porcentaje en el resultado final del Consejo de la Magistratura. Es oriundo de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí, y tiene 54 años. En el 92 fue convencional constituyente por el PLRA cuando prácticamente recién había salido de la Universidad Nacional de Asunción como abogado. En ese entonces tenía 28 años. Obtuvo un doctorado con la calificación cum laude y su currículum se destaca con posgrados, maestrías y otras especializaciones en Derecho Penal, Procesal Penal y Constitucional que cursó en Paraguay y en Argentina. Es camarista desde hace 28 años en Coronel Oviedo y ejerce la docencia en la Universidad Católica de esta ciudad y en la de Villarrica, como también en la Uninorte de Asunción y en la UNA de Oviedo. Enseña Derecho Constitucional, Administrativo, Tributario, Laboral y Electoral. Tiene varias publicaciones académicas relacionadas a sus cátedras. ¿Son correctos los datos, doctor? Sí, con la diferencia de que mi experiencia en la magistratura es de casi 23 años. ¿Cómo usted llegó tan joven, digo, a integrar el sistema de justicia en nuestro país? Porque empezó siendo una persona joven dentro de lo que es la estructura ya del Poder Judicial. Sí, efectivamente, yo ingresé en el Poder Judicial en esa época en que donde se llama concurso por primera vez, después de mucho tiempo, ¿verdad?
En el 95, donde hay una renovación, primero la renovación de la Corte Suprema de Justicia y después el ingreso vía concurso de muchísimas personas dentro del sistema judicial. Y yo me incorporé en noviembre de 1995 en el Tribunal de Apelación Segunda Sala, con fuero, diríamos, multifuero, Sí. penal, laboral y civil, y es el lugar donde me designaron en el 95 y hasta ahora estoy ahí. ¿En qué momento usted dejó de activar en el Partido Liberal, doctor? Porque usted fue convencional constituyente por el Partido Liberal. Sí. ¿Y en qué momento usted se abre del Partido Liberal o, digamos, y fue, cesa la actividad fue política? en el 90, a principios del 95, realmente. A partir de allí usted ya no activó en política. No. Y me incorporé al Poder Judicial a los 31 años y ahí estoy. Doctor, la independencia del Poder Judicial, ¿es un problema humano, es un tema de factor humano, del carácter de cada uno, de los valores de cada uno, o también el diseño de las instituciones contribuye a tener jueces y ministros más dependientes, más funcionales al poder político? Digo esto porque es un tema central que se está discutiendo. ¿Hasta qué punto Consejo de la Magistratura o Jurado de Magistrados tienen que estar integrados por representantes políticos? Sí, en definitiva, los dos factores influyen. El carácter de cada magistrado, como también el diseño institucional del proceso de designación. Porque es evidente que una persona puede tener el carácter suficiente, pero a veces también en algunos influyen la necesidad de mantenerse en el cargo, una serie de situaciones que hace que si el proceso de designación y más bien de confirmación depende de factores políticos, hace que a veces se incline por ese elemento y genere la dependencia. Pero fundamentalmente, para mí el hecho para mí es el hecho fundamental es el carácter, en primer lugar, con independencia de que sí ciertos factores que hacen al diseño institucional pueden influir. Usted está dentro del sistema. Sí. ¿Qué factores identifica como problemáticos, conflictivos? Los abogados se quejan mucho de las moras judiciales, por ejemplo, pero para usted, si usted tuviera que establecer una especie de ranking de prioridades, ¿cuáles serían los problemas a combatir? Yo creo que la ciudadanía percibe, y nosotros coincidimos en eso, de que las principales debilidades de nuestro sistema judicial pasa por la corrupción, la dependencia política, la alta morosidad y en algunos casos también la selectividad en los procesos penales, por ejemplo. La corrupción, y hay muchos factores que inciden en la corrupción. Inclusive hay elementos que dentro del Poder Judicial favorece ese estado de corrupción. Por ejemplo, como ya he dicho en la audiencia, por ejemplo, la cuestión de las inspecciones judiciales. Las inspecciones judiciales que generalmente, previamente hay que pagar, y buena cantidad. Después hay esa cuestión de pedido de permiso, arresto domiciliario, que posteriormente es objeto de control y a cambio de dinero. Hay muchos factores, y también que hace poco la Corte eso dejó sin efecto, la cuestión de pago de una suma de dinero a los secretarios por cada libertades. Son elementos que inciden en la corrupción, ¿verdad? Y además de eso, hay otros elementos, por ejemplo, también las regulaciones de los honorarios, que son a veces siderales, entonces siempre hay una sospecha de que algo hay detrás. En definitiva, hay corrupción, eso no podemos negar. ¿Y cómo podemos combatir eso? Solamente con mayor control y con castigo. Porque evidentemente si uno controla, por ejemplo, si el control que realiza el Departamento de Auditoría de la Corte fuera un control permanente, entonces yo creo que va a, no digo erradicar, pero sí disminuir considerablemente la corrupción. El otro elemento es la dependencia. ¿En qué se percibe eso? En las decisiones. Por ejemplo, el retraso en las decisiones. Cuando hay un tema que afecta la institucionalidad, afecta e interesa a la ciudadanía, lo recomendable es que la Corte decida lo más rápido posible, ¿verdad? Para generar después la tranquilidad necesaria. En eso la dilación es innecesaria. Y además hay otros elementos que juegan a favor de la dependencia. Por ejemplo, el proceso de designación de los funcionarios. No hay concurso. Entonces se ingresa por una cuestión de padrinazgo amigos político, amigos.
generalmente entonces la función judicial se convierte en una especie de lugar donde los sectores políticos que tienen preeminencia en el lugar favorece con designaciones a sus adherentes. ¿Qué hace cuando a usted lo llama un diputado o un senador? ¿Cómo usted le responde cuando le piden algo, si se lo piden, y de ese modo le da una respuesta a alguien que ejerce también el poder dentro del Estado? Si a uno le llama, se le escucha. Y la respuesta siempre es, y vamos a ver, vamos a estudiar. Porque en definitiva, si uno no estudia, el caso no puede dar una respuesta, ¿verdad? No puede. Y además, la gente sabe a quién presionar. Sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, Sí. sabe hasta dónde llegar con cada Claro, uno. la gente... Usted maneja mucho el aeropuerto. Claro, los sectores políticos saben perfectamente quiénes son los magistrados a quienes se le puede llegar con presiones y a quienes no. El jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que seguir siendo integrado por congresistas, por diputados y senadores. O sea, ¿está bien el modelo que tenemos? Sí. En definitiva, ahí lo importante es que sería interesante que sean representantes de sectores políticos. No hay problema. ¿Por qué? Porque si son parlamentarios, no participan. O si participan, hay una participación, diríamos, pasiva, presencial, En lugar de ser testimonial. congresistas que sean designados por partidos políticos. Que sean representantes de la Cámara, que designen, como ocurre por Que ejemplo se con el dediquen Ejecutivo, con que más- designan Ya. representantes en el Consejo y que realmente participen. Y otra cosa, los representantes de la Corte también deberían de participar activamente, y no una designación y una presencia testimonial. Eso es muy importante. Lo mismo en el Consejo. Lo mismo en el Consejo. Lo de la mismo en el magistratura. Consejo. Claro. No es que tiene ese proceso de selección de jueces, fiscales, no debe darse de otra manera. Porque algunos dicen, no, pero hagamos tipo asambleas populares en el gremio. Está bien el diseño de 8 integrantes aquí, respondiendo al gremio de abogados, respondiendo a la Corte o representando Sí, a la Corte. es una integración pluralista. No hay que hacer modificaciones, a eso voy, con ambos órganos. Es posible que sea necesario, pero por ahora, ¿cuál fue el objetivo de la constituyente? Tener un órgano de selección que integre la academia, que integre el sector político, que integre el Poder Judicial a través de su máximo representante, una composición pluralista. ¿Para qué? Para asegurar idoneidad y pluralidad en la conformación del Poder Judicial. Usted va a ser designado ministro de Corte según los pronósticos que hacemos nosotros. Yo le puedo decir hoy eso. Claro, la política es muy cambiante, ¿verdad? Usted tampoco podrá decirlo porque mientras no haya votos y el acuerdo con el Ejecutivo. Pero, ¿usted cree que va a ser designado por 5 años en caso de ser designado? ¿O ya al ser designado usted es inamovible hasta los 75? Bueno, con respecto a eso, yo tengo una posición. Por eso traje el libro donde está mi posición jurídica. Ese es su libro, hay que aclararlo. Sí, que es del año 2011, la primera edición, en donde discrepaba respetuosamente con la posición de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que para mí no existe esa incompatibilidad entre el artículo 252 de la Constitución y el 261. ¿Por qué? Porque el 261 establece 2 causales de terminación del mandato. Uno es la causal sancionadora por juicio político y la otra causal es biológica. 75 y ahí años. nos hace referencia al tiempo de duración del mandato. El 252 es lo que establece eso. O sea que no hay una contradicción. Por lo tanto, constitucionalmente, según la normativa constitucional, el mandato es igual que el mandato de nosotros los magistrados en general, de 5 años. Ahora, salió una ley que establece el mandato permanente, la inamovilidad permanente, que si alguna vez se cuestiona, hay que ver cómo se resuelve. Pero mi posición es coincidente con la del Senado. Si usted es designado ministro, entonces es designado por 5 años. Sí. ¿Y no va a apelar para quedarse más en el cargo? No, en definitiva, si ahora me designan, seguramente me van a designar conforme con la ley que establece... Claro, no sé. después vienen las acciones judiciales Claro. para permanecer en el cargo. Salvo el ministro Altamirano, que llegaron los 5 años y se fue. Y El fue resto coherente. quedó. Y fue coherente. Fue coherente. con ¿Usted su cree posición. en esa línea? Sí. Usted se iría también a los 5 años. ¿Y si no me confirman?
Si no le confirma, pero Claro, va a pedir su claro, confirmación. Claro. Quiero compartir brevemente lo que pudimos recoger en la Cámara de Senadores. Por eso le decía, hacía un pronóstico más o menos de qué es lo que puede pasar. Hoy el nombre del doctor Ramírez Candia es uno de los nombres que aparece como eventual designación de ministro de la Corte o como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a compartir ahora lo último que tenemos en la Cámara de Senadores sobre este tema. Los nombres de Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón son los que suenan más fuerte para ocupar los cargos vacantes en la Corte dejados por Alicia Pucheta y Miguel Oscar Bajac respectivamente. Para el presidente del Congreso, serían electos por ser los que tienen los más altos puntajes en la evaluación. Yo no quiero anticipar resultados, pero en el caso del doctor Ramírez Candia existe muy buenos conceptos hacia su perfil. Los tres son muy buenos, pero evidentemente hay un candidato que tiene un mejor puntaje. Así como Ramírez Candia tiene el mejor puntaje. Y creo que se tienen en cuenta hoy los méritos. Desde la oposición, la senadora Desirée Massi señaló que observarán con lupa los supuestos méritos de los candidatos ante la fuerte sospecha de un nuevo pacto azulgrana. Nos estamos chupando ya otra vez una terna azulgrana. Esa es la realidad en este momento, por lo menos algo. Antes era colorada, ahora es azulgrana. Porque cuando uno mira lo que estuvimos siguiendo, está el primer puntaje, que es el académico. El segundo puntaje, que es la audiencia pública, que hay que escuchar muy bien a esas audiencias públicas. Hay candidatos que están en la terna que dicen estar a favor de la enmienda constitucional en el tema de la reelección. La senadora opositora señaló que además de los puntajes presentados por el Consejo de la Magistratura, pondrán especial énfasis en las sentencias dictadas por los candidatos y en sus tesis doctorales. Seguimos conversando periodísticamente con el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, es uno de los principales candidatos a ser designado como ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿La enmienda a la Constitución Nacional es el camino para insertar la figura de la reelección o debe ser una reforma constitucional, doctor? Para mí es muy claro. El tema es que el artículo 290 dice claramente cuáles son los supuestos que no pueden modificarse por vía de la enmienda. Y uno de esos supuestos es la duración del mandato. Sí. Y si uno se remite al artículo 229, el título del artículo ya lo dice, duración del mandato. Por lo tanto, una simple interpretación ad rúbrica, como se dice, ya es más que suficiente, no es la vía. No es la vía. No Debe es la ser vía. una reforma necesariamente. Claro. Ojalá lo entiendan todos. Doctor, ¿y qué hay que cambiar de la Constitución Nacional? Usted fue constituyente, Sí. hoy mirará ya con ojos más críticos, Sí, a sí. 26 años de aquello mirará eso con ojos más críticos. Claro, y realmente lo que hay que modificar los temas que generaron problemas y conflictos institucionales. Se tiene que determinar claramente el problema de la inamovilidad, el problema de la cuestión de reelección, ¿verdad? Todos esos problemas o esos temas que generaron conflictos institucionales inclusive, se tiene que aprovechar. Pero después hay algunos sectores que reivindican modificación en tales instituciones, etcétera. Lo concreto es que la gente, los que proponen la modificación, hacen referencia solamente a la parte orgánica, es decir, el diseño institucional. Algunos están en desacuerdo con las gobernaciones, Sí. pues su permanencia no ha generado cuestiones tan positivas, no se llegó a la ansiada descentralización. Hay algunos que cuestionan el tamaño de la justicia electoral, ¿verdad? Y, por supuesto, la integración de los órganos vinculados al Poder Judicial, de integración del jurado, del Consejo de la Magistratura y el problema de la inamovilidad del Poder Judicial. En concreto, yo creo que cuando se redactó la Constitución realmente se hizo una modificación importante, ¿verdad? Y se esperaba un resultado mucho mejor. El poder que mayor modificación soportó fue precisamente el Poder Judicial. Se cambió la forma de designación, se estableció la inamovilidad temporal permanente y se creó todo un órgano
un órgano para controlar el funcionamiento de la magistratura. Pero realmente los resultados en este tiempo no es lo que uno esperaba cuando diseñaba el nuevo mecanismo institucional. Entonces es un problema de diseño por lo que dice. No fundamentalmente por eso, porque como usted dijo en un momento en la emisora radial, por más de que se modifique, se haga la mejor constitución, si los hombres somos los mismos, ¿verdad? Sí. La misma gente, con los mismos defectos, ¿verdad? Entonces no va a mejorar. Usted puede tener el mejor diseño del mundo, decía. Sí. Pero si tiene un carácter de servil, sí, obsecuente, no se va funcional, a modificar. Va a buscar la manera de torcer el pescuezo o de hacer lo torcido. ¿La Corte tiene que tener la última palabra siempre en términos constitucionales o hay que pensar, por ejemplo, en el modelo francés de establecer un tribunal constitucional por fuera que solamente atienda a la Constitución Nacional? Sí, esa es una posibilidad, que tenga un tribunal constitucional, pero eso pasa por, hay que cambiar la Constitución, por eso le por la preguntaba modificación. su opinión. Sí, yo creo que sí. Y además el tema constitucional es un tema muy sensible, porque siempre está vinculado con el poder, ¿verdad? Entonces está bien que sea un órgano específico, que atiende que sea un órgano extrapoder de ser posible. Está de acuerdo con eso. Sí. Y aquí esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué opina de la figura de la certeza constitucional? ¿La Corte debe pronunciarse bajo esa figura o no corresponde que la Corte sea una especie de órgano de consulta? En definitiva no es un órgano de consulta, porque cuando decide, hace una interpretación. Bueno, yo digo, sí se justifica constitucionalmente, y parto de lo siguiente. El artículo 247 dice que la Corte Suprema, es decir, el Poder Judicial es el custodio de la Constitución. Interpreta, cumple y la hace cumplir. Entonces, si es un tema conflictivo vinculado a un hecho concreto, se le pide la interpretación a la Corte. ¿Cuál es el problema? Voy al caso. Hay un caso, por ejemplo, el Club Centenario. Sí. IVA del Club Centenario. Bueno, una consulta y la Corte dice, o el que dice, sí, esto corresponde o no corresponde. Ahora, en el caso también, Banco Central del Paraguay sobre honorario, la Corte dijo, y esto viola el artículo tal de la Constitución porque es doble salario. Entonces, el problema fundamental de la certeza constitucional es el efecto de la sentencia. La sentencia no tiene un efecto directo porque no invalida nada, no anula nada. Exacto. Por lo tanto, tiene un efecto, diríamos, indirecto reflejo. Claro, es algo de lo que me voy a agarrar en el futuro para... Claro, vamos a suponer, en el proceso de ejecución de ese honorario, eventualmente la Procuraduría podría interponer una excepción, valiéndose de esa sentencia de certeza. En definitiva, para mí, la Corte tiene competencia para interpretar. Y en ese sentido se ha creado y en algunos casos es útil. Y cito el caso honorario del Banco Central del Paraguay. Hace unos días, la integrante del Tribunal Superior de Justicia Electoral, María Elena Huapenca, planteaba la figura de la certeza constitucional. Y dos ministros le decían que sí a esa acción y la ministra Gladys Vareiro decía que era improcedente, era la opinión de la ministra. Pero quiero ir entonces aprovechando esto al caso de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ellos tenían que haber dejado el cargo entonces a los 5 años a juzgar por la lógica que usted plantea sobre la designación también de los integrantes de del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Plantearon ellos dos acciones en paralelo, Jaime Bestar y María Elena Huapenca, y fueron confirmados hasta los 75 años. Y la Corte siempre fue coherente en eso, desde el 2000. Desde el 2000 la Corte ha dicho, no, nosotros fuimos designados y desde el inicio ya somos inamovibles. Yo creo que en eso la Corte es coherente. ¿Cómo combatir la corrupción interna, doctor Ramírez? Y con el control eficiente y la sanción ejemplar y oportuna. Hay, por ejemplo, el Departamento de Auditoría Interna de la Corte, ¿verdad? La Corte hizo un control sobre acciones de amparos que se dictaban en Ciudad del Este, por ejemplo, y pudo detectar serias irregularidades. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, se desvinculó, se destituyó a 5 magistrados, no hace tiempo. Sí. Por lo tanto, si uno realmente
realiza desde la Corte un control eficiente sobre la actividad de los funcionarios públicos, de los funcionarios judiciales y de los magistrados, yo no digo que se pueda erradicar definitivamente, pero sí se puede disminuir considerablemente. Y los ejemplos sí. El caso del Departamento de Auditoría Interna, que hizo un trabajo de control específico sobre una actividad concreta, arrojó ese resultado, lo cual demuestra que sí se puede combatir. Y hay otras medidas. Dejar de lado todos estos medios que favorecen la corrupción. Por ejemplo, el pago por inspección judicial, el pago por control de arresto domiciliario. Lo mencionó varias veces y evidentemente lo identifica como un gran problema. Por eso lo menciona en esta entrevista. Sí, realmente es una fuente de corrupción. Sí, claro. Es una fuente de mucha corrupción dentro del Poder Judicial ese sistema. Entonces, ¿lo van a cambiar? ¿Lo propondrá? Yo creo que sí. Sí, claro que sí. Claro. ¿Su máxima aspiración es ser ministro de la Corte o tiene aspiraciones políticas? Y disculpe, le pregunto esto porque la doctora Pucheta, y la menciono porque fue el caso, renunció a la Corte. Fue la primera ministra presidenta de la Corte, pero renunció para ser vicepresidenta. No le voy a hacer hablar de la doctora Pucheta, le pregunto sobre usted. ¿Es llegar a la Corte o usted también eventualmente a futuro podría tener aspiraciones políticas? En definitiva, yo ahora soy magistrado y me gusta mi trabajo. Y en definitiva me gusta este trabajo de magistrado como también la docencia. Y le dedico mucho tiempo a la docencia. Y realmente no pienso en otra actividad. Doctor, le deseamos éxitos y ojalá que se llegue, y ese ya es un deseo, permítame el deseo, que actúe con independencia y sobre todo con honestidad intelectual. Muchas gracias. Gracias por venir, doctor. Órdenes siempre. Muchas gracias, doctor. Manuel de Jesús Ramírez Candia con nosotros compartiendo periodísticamente. Lo dejamos aquí sentado un ratito, porque enseguida estamos con el doctor Marcos Con Gallardo, también otro aspirante a ocupar la Corte Suprema de Justicia. Ya venimos. Seguimos compartiendo periodísticamente, estamos con otro candidato a ocupar la Corte Suprema de Justicia, el doctor Marcos Con. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Sí, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia, para este novel programa, ¿verdad? Realmente felicitaciones. Espero que sea exitoso como todo lo que hace la casa ABC Color. La Corte Suprema de Justicia, el llegar a la Corte, y hay un tema que siempre es fundamental. La independencia de criterios. Uno puede acertar, equivocar, dependiendo de quién esté mirándolo. Pero ¿cómo conseguir la independencia? Y le preguntaba esto al doctor Ramírez Candia. ¿Es un problema del carácter de cada uno, de los valores que cada uno tiene? ¿Es un tema de factor humano? ¿O tiene que ver con un proceso de designación que puede ser corregido en el Consejo de la Magistratura, eventualmente en el proceso de postulación, o en el Senado, o en el Poder Ejecutivo? ¿Cómo ves el proceso para conseguir la independencia del Poder Judicial? A mí me parece que es un problema que deviene fundamentalmente de dos temas, que son la capacitación y el carácter del magistrado. Una persona que no sea debidamente capacitada es muy difícil que tenga independencia. Y al mismo tiempo, por más que ésta sea capacitada, si no tiene el carácter suficiente, también va a ser muy difícil que consigamos esto. La independencia no solamente es un valor a nivel judicial, sino yo te diría tal vez es el valor. Es un valor que construye la institucionalidad judicial y que apunta a que todos los demás órganos, todas las demás magistraturas, si tenemos una corte independiente, se puedan apuntar a este proyecto, que es finalmente el proyecto de la República, ¿verdad? Donde cada persona que tenga un problema, un conflicto, pueda llegar tranquilo a la máxima sede del sistema judicial y saber que con sus hechos, con sus pruebas,
puede lograr una adecuada justicia. Quiero compartir con los televidentes también un perfil del doctor Marcos Con acerca de los datos de su hoja de vida para seguir conversando periodísticamente. Marcos Antonio Con Gallardo, de 53 años, obtuvo la segunda mejor puntuación por su formación académica. Nació en Asunción y fue asistente fiscal, luego juez penal y actualmente ejerce la abogacía y encabeza un importante estudio jurídico de la capital. También ofrece asesoramiento a organismos internacionales. Se graduó en 1990 en la Universidad Nacional de Asunción y en el 2006 obtuvo el doctorado con la calificación Summa Cum Laude. Participó de cursos de especialización en Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador sobre procedimientos orales, derecho procesal penal, mediación y arbitraje y derecho comparado, entre otros. Es docente universitario y de posgrado y posee varias publicaciones académicas. Enseña derecho procesal penal en la UNA, en la Universidad Católica y en la Universidad Autónoma de Asunción. También fue profesor en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Ya decíamos que esta terna, la que integra el doctor Con, está conformada por personas profesionales que hoy están ejerciendo el derecho en forma particular. Él ya formó parte del sistema propiamente, de la estructura del Poder Judicial, pero en este momento ven, digamos, al Poder Judicial desde enfrente, digamos, como usuarios del sistema. ¿Qué es lo que hay que corregir desde la experiencia del abogado que va a litigar a tribunales, del que se mueven los juzgados? ¿Cuáles son los principales problemas, doctor Con? Bueno, muchos de los problemas realmente parten de cómo se maneja el presupuesto. Ni siquiera yo te diría del presupuesto, sino del manejo presupuestario. Se nota que hay mucha carencia en los juzgados de apoyo. Tenemos problemas para hojas, tenemos problemas de tinta, tenemos problemas que son inverosímiles, ¿verdad?, de pensar. Hay problemas con el aire acondicionado, o sea, el entorno del trabajo que tiene el juez. ¿Es un problema de dinero o de gestión, de presupuesto o de gestión realmente? Yo diría que es un problema de gestión más que de presupuesto, porque los fondos están asegurados por el Congreso, son ingentes, hay mucho dinero, ¿verdad?, que se está moviendo, pero en la realidad, en la distribución de ese dinero, realmente se ven falencias en el día a día. Nosotros los abogados tenemos graves problemas a la hora inclusive de querer bajar un maletín. Ni siquiera hablemos de los juzgados. No hay oportunidad ni siquiera en ningún lugar del Palacio de Justicia, que es enorme. No hay un solo lugar para los abogados litigantes donde pueda bajar el maletín, completar una hoja, completar un escrito, firmar un escrito. Realmente yo no creo que sea, por eso te digo, un problema presupuestario, sino de la gestión. Tal vez ese sea un primer elemento. Un segundo elemento, habría que mejorar tal vez también las asignaciones, no solo a los funcionarios, sino fundamentalmente al juez. Un juez hoy, con todo el descuento posible, está ganando alrededor de 14 millones de guaraníes. ¿Cuánto tiene que ganar? Y para que una persona tenga una vida medianamente digna, la del juez, que debe encargarse de resolver litigios tan importantes, y para que no deba preocuparse realmente, estoy pensando en una familia tipo promedio, de 2 hijos, más una casa, un auto, tal vez debería ganar un poco más de 20 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, son 6, 7, 8 millones más. Más. Eso yo creo que ya sería un sueldo medianamente digno para que él pueda afrontar con más tranquilidad su tarea. Y esto no es poca cosa, porque, como te digo, somos testigos de que en un solo expediente, muchas veces un juez de primera instancia en la capital está manejando un caso de más de $1 millón. Yo no digo que el salario sea la horma para que tengamos jueces más o menos independientes, más o menos corruptos, sino todo lo contrario, asegurar un piso, una base sobre la cual pueda construirse la tranquilidad de conciencia del magistrado y pueda obrar conforme a derecho. Es un tema de dinero, entonces, que hay que trabajarlo también. Creo desde que sí, la Corte. Falta mucho trabajar este tema. Y como yo te decía, no creo que sea tanto en el presupuesto como en la gestión justamente del presupuesto. Algo del ámbito penal, hay que ponerle un tope
de 3 años o de 4 años a las causas penales para que se finiquiten los procesos, doctor Kohn? No importa si fueran 3 años, 4 años o 5 años. Yo no estoy... Yo creo que ese no es el problema central. O sea, partimos de la base de que con 3 años se puede entonces yo creo que sí, un tope. Yo creo que sí. Desde 3 años los topes se vuelven racionales. Ahora, esto no indica que haya causas que son excepcionales. Y debiera la ley contemplar mecanismos de escape donde la propia Corte Suprema de Justicia o tribunales de alzada puedan extender extraordinariamente estos plazos. Pero de modo a que el sistema de justicia cargue con la responsabilidad de extralimitarlo. Por ejemplo, cuando hay una crisis bancaria en un banco, digamos, o hay problemas de grave intoxicación de la población por mercurio, por ejemplo, digamos, o petróleo en la costa del río, hay una cantidad importante de personas que son víctimas, etcétera. O sea, hay casos en que la ley podría habilitar más allá de lo que pretende la Constitución. Porque recordemos que en el artículo 17 la Constitución dice que el sumario tendrá un plazo en la ley. O sea, la Constitución lo que está diciéndonos, nos está señalando técnicamente es que hay una preocupación del constituyente porque los plazos procesales no sean eternos. Doctor, en el caso del marco penal que tenemos, te pregunto, ¿hay que hacer algún cambio en las penas establecidas para los diferentes tipos de delitos? ¿Cómo analizas el marco penal en el que nos desenvolvemos como sociedad? Nosotros tenemos un marco penal extraordinariamente amplio, de 6 meses a 30 años, inclusive con medidas de seguridad que pueden hacer 40 años, ¿verdad? Entonces, esto es realmente enorme, es una carga que inclusive podríamos pensar si no es inconstitucional, ya que porque la Constitución establece en su artículo 20 que las sanciones tienen que tener por finalidad la reeducación, 2 finalidades, la reeducación o la readaptación del ciudadano que ha delinquido y la protección de la sociedad. O sea, habría que pensar en establecer penas menos duras. Yo creo que sí, algunas de ellas, en algunos tipos sí, en algunos tipos son extraordinariamente graves. Y hay un estudio de la ANUD, que es un organismo de Naciones Unidas en materia criminal, que dice que cualquier sanción más allá de los 10 años despersonaliza absolutamente a la persona. O sea, aquella persona que ha transcurrido en prisión, concretamente, al cumplir los 10 años, es cualquiera menos aquella que ingresó. Bueno, pero perdón, le voy a hacer el contrapunto. ¿Qué pasa con un homicida múltiple? Alguien que actuó con dolo, con saña, con premeditación, con planificación, bueno, todo lo que implica, y mató a 4 personas. Y a esa persona hay que darle 10 años porque hay que darle la oportunidad de que se regenere, o esa persona ya es un peligro para la sociedad y debe estar encerrada el mayor tiempo posible. No, desde luego. Hay tipos que donde, como en el caso del homicidio complejo como estás dando, o el homicidio múltiple, el Estado debe atenerse a informes psicológicos periódicos para saber cuál es el progreso de ese ciudadano, ¿verdad? O de esa ciudadana. De hecho que el Estado no puede, bajo ningún sentido, y para eso se hallan establecidas las medidas de seguridad, dejar en libertad a ese tipo de personas. Hay personas que evidentemente, por el tipo de hechos punibles cometidos... Pero entonces no se va a reducir el marco, doctor. Si usted dice que en esos casos sí hay que mantener hasta con medidas de seguridad, implica otros 10 años. No, pero esa no es la generalidad, Guillermo. Estamos hablando de generalidades. Sí, generalidades como concepto. Sí, está bien. Me podrías decir entonces que las excepciones confirman la regla, ¿verdad? Pero no hay muchos casos en nuestros tribunales de cuádruple homicidio o descuartizamiento de personas. Son casos realmente excepcionales que no se dan eventualmente con frecuencia. Por tanto, el grueso, donde hay una persona medianamente capacitada mentalmente, medianamente estable emocionalmente, bueno, con esas personas habría que trabajar y podemos pensar que en 10, 15 años podría estar nuevamente readaptada y sirviendo a la sociedad, a su comunidad. ¿Y las penas establecidas para delitos como por ejemplo el abuso en menores, en niños, en adolescentes,
¿Hay que endurecerlas? ¿Están bien como están? ¿Cuál es la visión sobre hay una diferentes ley, hay una ley que no recuerdo en este momento, fue sancionada este año o al inicio de año, si mal no recuerdo, o finales del año pasado, que establece sanciones de hasta 30 años de pena privativa de libertad. El marco más duro que tiene hoy en día el Estado paraguayo es en el caso de abuso sexual en niños, el antiguo artículo 135 del Código Penal. Por tanto, yo creo que ya es imposible volver a agravarlas, ¿verdad? Sí. Porque no hay un tipo penal más duro. Es más, algunos tipos agravados en niños menores ese marco se inicia en algunos casos en 5 años o en otros casos inclusive de 15 años. Iniciar iniciar una adaptación como piso, como 15 años, no es poca cosa. ¿Los políticos deben seguir integrando órganos como el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Mira, si cruzamos el charco acá en la Argentina ocurre lo mismo. Si cruzamos el charco un poco más allá en España, también hay representación política. El punto en relación a los políticos a mí no me preocupa tanto en cuanto se pueda politizar realmente la selección de magistrados, sino en cuanto a la partidización. Esto es lo que perjudica realmente y no la politización. La politización, bueno, deviene de la expresión más genuina que podemos hallar en la ciudadanía de saber qué piensa el juez sobre tal tema, del otro tema, cómo reaccionaría ante cierto caso. Y eso me parece que es absolutamente correcto. El problema es que acá se usa con criterios sectarios esa representación política, no para que la sociedad se vea representada como contralora del proceso, sino que entra un político por un cupo y ese político en realidad lo que quiere es que su clientela se vea beneficiada después dentro del sistema judicial. Claro, y esos son los vicios, ¿verdad? Por tanto, en un buen sistema los políticos nunca tienen, y en Paraguay tampoco, la mayoría del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ¿verdad? Sino tienen un cupo reducido dentro del conjunto. Pero deberían integrar los órganos, entonces. A mí no me asusta que integren. De hecho, que no. Me parece a mí que la representación popular a partir de los políticos no es ningún pecado en una república. Recordad que el Poder Judicial no es un poder originario, o sea, no fue votado, digamos, como puede ser eventualmente votado cualquiera de los otros dos poderes. Desde el momento que no es un poder originario, sino un poder secundario, que algunos miembros del poder originario puedan integrarla para darle representatividad republicana, no me parece mal. Lo vicioso es justamente que a veces ocurren prácticas partidarias que no son precisamente republicanas, sino todo lo contrario. Enseguida le preguntamos al doctor Marcos Con qué piensa. ¿La Corte debe administrar también bienes, presupuesto, o debe centrarse en emitir fallos, en hacer estrictamente lo que uno pide, justicia? Se lo preguntamos enseguida al doctor Marcos Con Gallardo, postulante a ministro de la Corte. Venimos ya con la última parte del programa. Es tan divertido hacer que la fiesta siga entre amigos, que no pare la alegría. En el Shopping Mariano todos nos encontramos. Todo pasa por Mariano. Divertido y todo a mano. Compartimos un buen rato. Huawei presenta Personal Fest edición 2018 en Paraguay. Disfruta del festival de música y entretenimiento con Robbie Williams, Los Auténticos Decadentes, Indios, Quitapena, Paico, X y muchos más en concierto. 8 de noviembre en el Jockey Club. Adquirí tus entradas en Red UTS con 20% de descuento con Club Personal. Auspicia Citroën, Media Partner, Radio Aspen. Produce Evento. Con Personal tenés más diversión.
Seguimos conversando periodísticamente con un aspirante a la Corte Suprema de Justicia, a llegar a ministro de la Corte, el doctor Marcos Con Gallardo. Y la pregunta antes de la pausa era, doctor, si la Corte, a tu criterio, debería seguir siendo un poder también administrador, porque tiene que administrar el Poder Judicial, tiene presupuesto, tiene que... los ministros se convierten en administradores, no solamente emiten fallos, emiten sentencias. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que hay que hacer algún cambio? No, yo creo que hay que hacer profundos cambios. Yo creo que el Poder Judicial y la Corte Suprema en particular debería estar trabajando en lo que se llama la gran política judicial. Y dentro de esa política judicial, claro que hay un concepto de presupuestario y hay una garantía en la Constitución que es la autarquía presupuestaria, que la Corte debiera estar mirando y estar analizando junto con sus técnicos, pero no más allá de esto. O sea, la Corte debiera estar asegurándose que los fondos que son solicitados al Congreso se corresponden con una política judicial, con la política institucional, pero no más de esto. Firmar una visión de arriba, pero no meterse al día a día. Sí, no firmar cheques, no autorizar viáticos, no autorizar permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto distrae fundamentalmente la labor más que importante, que es la de, bueno, atender los conflictos, resolver los conflictos de un modo inmediato, lo antes posible, para no crear justamente crispaciones ni de orden económico, ni de orden social, ni de orden político, porque muchos de nuestros problemas a nivel social son justamente falta de resolución de algunos conflictos en el debido tiempo. ¿Qué es lo más importante de cambiar en la Corte hoy día? Bueno, me gusta mucho a mí el proyecto del presidente Mario Abdo Benítez, en el sentido de transparentar las sesiones de la Corte, las sesiones de los tribunales. La Corte necesita abrirse a la transparencia, dejar de ser un poder opaco, buscar que la ciudadanía pueda intervenir, pueda verificar qué es lo que está haciendo, hacer real el segundo postulado más importante de cualquier república, que se llama principio de publicidad. Los actos de gobierno deben ser públicos, de cara a la gente, y no hay por qué esconder nada. Los debates del Pleno de la Corte o del Pleno de las diversas salas para resolver una cuestión, un conflicto, en un recurso, debieran ser siempre públicos. Eso te diría en primer lugar. En segundo lugar, la gestión mínima de los expedientes debería también estar transparentada. Primero para el propio Poder Judicial y en segundo para la ciudadanía. Tenemos muchos problemas en la gestión de expedientes. A veces nadie sabe dónde está un expediente. Pero a veces hay un juez que da medidas alternativas a una persona que tiene 17 antecedentes y el último lo tiene de hace 15 días y lo otorga otras medidas alternativas a una persona que tiene un historial. Claro, eso es absolutamente irregular. De hecho, todos conocemos que las medidas alternativas se dan para primerizos, entre comillas, o sea, aquellas personas que no tienen antecedentes. Alegan que no hay información, que no fueron informados, que piden antecedentes y no les entregan. Puede ocurrir, pero hoy en día ya es cada día más difícil. Imagínate, cuando yo era juez en el año 2003, ya estábamos toda Asunción informatizada, más toda Ciudad del Este y en algunas ciudades del área central. Eso es clave, la información. Mientras más abierto sea el Poder Judicial, menor posibilidad de error va a existir. Sí, la corrupción se va a evidenciar, pero el error prácticamente ya no puede producirse. Es lo que estamos pensando, ¿verdad? Entonces, apostar por la transparencia, apostar por sistemas de gestión más consistentes y a la vez transparentes, creo que serían dos de las cuestiones más importantes a abocarnos de inmediato. Y esto también va a desnudar e inclusive va a ayudar a terminar con el cúculo de la morosidad. Porque al tener gestión mucho más consistente, vamos a saber quién se está atrasando, cuánto tiempo se está atrasando y por qué se está atrasando. Algunas opiniones puntuales. La reelección, que suele ser la obsesión de quienes llegan a la presidencia. Hemos tenido discusiones y un proceso el año pasado doloroso porque hasta un joven fue asesinado dentro de esa discusión.
¿La reelección presidencial puede ser insertada en la Constitución Nacional a través de una enmienda o debe ser una reforma la que se realice para incluir la posibilidad? Sí, particularmente yo he opinado varias veces, conforme al estudio que tengo, que es imposible que la reelección se dé de pleno derecho, sino que debe ser modificado a través, o sea, debe incluirse a través de la modificación de la Constitución, no a través de la enmienda. La enmienda creo que no es el instrumento necesario. Y de hecho que no solamente es una cuestión técnica, sino también una cuestión política. Los paraguayos, desde que somos paraguayos, hemos transformado nuestro sistema constitucional para verificar los sistemas de selección y de reelección. O sea, nunca se ha dado a través de la enmienda este tipo de cuestión. Me parece demasiado importante para dejarlo simplemente a una votación, sino que, bueno, debiera de darse en el marco de la convocatoria al soberano para que discuta y lo vote. ¿Los ministros de la Corte son designados solo por 5 años o se convierten en inamovibles al ser designados? No, yo tengo entendido, y esto tiene que ver también con mis principios republicanos. La República tiene 3 conceptos: periodicidad del mandato, publicidad y responsabilidad de los funcionarios. Si no hay periodicidad del mandato, nos encontramos ante cualquier cosa, menos ante una república. Por tanto, podríamos pensar que pueden haber mandatos más allá de un periodo constitucional, pero deben ser nuevamente renovados esos mandatos. ¿Debe hacerse un concurso nuevamente? Tal vez yo en el caso de la Corte no pienso en un concurso, pienso en una confirmación parlamentaria por el órgano que lo designó, con acuerdo sí del Poder Ejecutivo. Es decir, llegados los 5 años, en el caso tuyo, caso de ser designado, sí, pedirías una confirmación al Congreso y al Poder Ejecutivo. Categóricamente, es lo que yo no a creo. La propia Corte, porque es lo que han hecho los antecesores, ¿verdad? Todo le piden a la Corte y la Corte se autojuzga y hace finalmente el círculo. Mismo. Tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo, pero eso es lo que mis ideales republicanos me alientan a actuar. La Corte tiene que tener siempre la última palabra en términos, hoy la Constitución lo establece, pero digo como concepto, ¿la Corte debe seguir siendo la última intérprete de la Constitución o podríamos pensar en algún tribunal constitucional por fuera de la Corte? Mira, estoy totalmente de acuerdo con esto. Me parece que hace años, por todos estos conflictos que hemos tenido con la clase política, se impone la necesidad de la inclusión del Tribunal Constitucional. Este es el organismo llamado a dirimir conflictos políticos fundamentalmente y dejarle a las Cortes las cuestiones que son del conflicto diario de los ciudadanos y contra el Estado. Pero los conflictos entre los poderes solamente deberían de ser llevados por esta Corte Constitucional. Es el modelo que se utiliza en Europa. En Francia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Y en América Latina también, Colombia y otros países que ya han implementado, y creo que esto ha descomprimido bastante, no solamente la presión sobre la Corte Suprema de Justicia, sino la presión social. Doctor Marcos Con, gracias por estar con nosotros. Encantadísimo, Guillermo, muy amable. Marcos Con Gallardo, postulante a ministro de la Corte Suprema de Justicia. El Senado y el presidente de la República dirán quiénes serán los reemplazantes de Alicia Pucheta y Miguel Oscar Bajac. Y nosotros vamos a repasar estas entrevistas muy interesantes ya también mañana en Radio ABC Cardinal, en Periodísticamente, a través de la más potente del país. Buen resto de jornada, que pasen bien.